hombre le acaba de quitar el reino, su hijo no va a ser rey. Y lo único que pide es que lo honre delante de los hombres. Lo único que le importaba era la imagen delante de la gente. ¿Qué piensan los demás de mí? Nada más. ¿Alguna vez has justificado tu desobediencia pensando que era por una buena causa? Bienvenido al episodio 1 de Gracia y Verdad, donde el pastor Guillermo Green expone 1 Samuel capítulo 15. A través del fracaso de Saúl vemos que Dios demanda obediencia y no ritualismo. Este sermón fue predicado en la Iglesia Pacto de Gracia en San José, Costa Rica, el 19 de abril de 2015. ¿Está seguro usted de que Dios se agrada de tu vida, de tu sacrificio, de tu ofrenda? Tenemos un importante pasaje, hermanos, acerca de nuestra relación con el Señor. Dios le dio una misión a Saúl como rey de Israel y era traer juicio sobre Amalek. Los amalecitas se habían opuesto a Israel cuando subieron de Egipto, pero Dios en ese momento no los había destruido. Pero hasta ahora la copa del pecado de los amalecitas se había llenado. Y Dios encargó a Saúl, que era rey de un pueblo especial, en un momento especial de la redención, Dios encarga a Saúl a ejercer el castigo de Dios. Y lo que tenemos aquí, hermanos, es un tipo de juicio final. Tal vez usted leyendo esto dice, pero fue terrible, animales y hasta niños. Pero así va a ser el final del mundo. Van a haber niños en el juicio final, hermanos, impíos que recibirán castigo. Y eso es lo que vemos, la exterminación de un pueblo rebelde, anatema. Anatema significa consagrado, pero consagrado al castigo. Se había llenado la copa del aire de Dios y Dios envía a Saúl a castigarlos. ¿Cuál fue la actitud de Saúl? ¿Y por qué es tan grave, hermanos, lo que hace Saúl? Veamos la actitud de Saúl cuando ha regresado de la misión. Saúl, como dije, había comenzado bien su primera guerra contra los filisteos. Él había ejecutado. Pero rápidamente algo pasa en el corazón de Saúl. El versículo en capítulo 13 de Samuel se lee que él, esperando a Samuel, niños, recuerda lo que hizo Saúl, porque el pueblo estaba ahí, iban a hacer un sacrificio y tenía que llegar Samuel y Samuel no llegaba. ¿Y qué hizo Saúl? Se adelantó y ofreció sacrificio que no le correspondía, solo a los sacerdotes le correspondía. Bueno, ya pasó, Dios lo perdonó. Después en capítulo 14 hace una locura, otra vez libra guerra y hace una maldición. Aquí están sus soldados peleando y en aquel entonces pelear era con botas, a pie, persiguiendo y peleando a espada, y le hace una maldición contra cualquiera que coma algo durante el día. Entonces todos estos soldados hambrientos, sin comer, medios muertos de falta de energías, su hijo no oyó la maldición y comió miel, Jonatán, y Saúl lo iba a matar cuando se da cuenta. Y fue el pueblo que lo tuvo que salvar, porque Jonatán más bien había ganado la victoria. Y Saúl casi lo mata. O sea, este hombre está perdiendo el equilibrio de qué es seguir a Dios y qué es su tarea como rey en Israel. Y llegamos a este capítulo. Y Dios dice, quiero que me represente castigando a un pueblo malo y pecaminoso. Y Saúl no cumple. Trae al rey. ¿Por qué perdona al rey? ¿Sabe lo que está pasando, hermanos? Saúl, un anterior boyero. ¿Por qué era Saúl? Un joven que había perdido los asnos. ¿Se acuerda cuando Samuel lo llama al principio? Saúl, que no quería ser rey, se escondió en los bultos.
se le está subiendo esto de ser rey. ¿Sabe por qué trae a Agag? Los reyes antiguos, los reyes de imperios, cuando conquistaban a algún rey, era la costumbre traerlos al rey. Mataba al resto, ¿verdad? Pero traía al rey a su palacio y hasta lo ponía a comer con él. ¿Sabe qué era? Una humillación. Ahí está el rey de Israel. 2 reyes leemos que se los llevaron. ¿Quién recuerda? Pregunta de trivia. 2 reyes, por lo menos leemos que se los llevaron reyes. Manasés lo llevó los asirios a Babilonia. Y Joaquim o Joacim, no me acuerdo cuál de los dos, le sacaron los ojos después de matar sus hijos delante de él y se lo llevó. Y estuvo comiendo en la misma mesa del rey. Pero eso era una humillación, diciendo, aquí tengo al rey de Israel, velo, cautivo, preso. Saúl ya se cree emperador. Es rey de un poco de israelitas, campesinos, pastores, hermanos. Y ya Saúl se cree el gran rey en la tierra. Y se trae a Agag de los amalecitas. Y lo va a poner en su tienda. Bueno, no creo que tuviera palacio. Creo que vivía todavía en casitas o tiendas, porque no tenía nada todavía. Israel no era nada. Trae a Agag. Versículo 9, eso es en versículos 7 y 8. Versículo 9, leemos que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas. Más adelante, ¿qué es la versión de Saúl cuando Samuel lo confronta? Según Saúl, ¿quién salvó los animales? El pueblo. ¿Lo leyó? Versículo 15 dice, ¿dónde era? El pueblo perdonó, versículo 15, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Bueno, vamos a hablar de eso ahorita. Pero primero, Dios había dicho, todos los amalecitas y todos los animales sacrificados a mí allá. Perdonaron lo mejor de los animales y que no trajeron lo vil y lo despreciable. Aquellas vacas flacas, las ovejas todas feas, las rencas, ahí las dejaron. Ahí sí, eso lo exterminaron. Pero las gorditas, las llenas de lana, las vacas llenas de leche, esas sí las trajeron. Versículo 12. Cuando llega Saúl, no llega a Gilgal a esperar a Samuel, sino primero va a Carmel. Carmel era, si es el mismo monte Carmelo, era arriba en Israel, cerca del mar, un lugar más alto. ¿Y qué es lo que se hace? Esta versión dice, se hizo un monumento. La versión Reina Valera en 1909 dice un trofeo. Fíjese que esto no es un altar. Muchas veces en el Antiguo Testamento hacen un altar. Los antiguos eran mejor que hoy. Hoy ponemos una bandera, pero esa bandera de tela se rompe en el viento y en un poco de tiempo, un poco de meses, ya no existe. No, los antiguos levantaban un altar que era una columna de piedras. Eso no se deshacía. Eso duraba siglos. Levantaba un altar en el nombre de Jehová, y cuando los niños preguntaban, porque los altares no era solo para sacrificar encima, era también una bandera, ¿verdad? Era algo que se declaraba. Cuando cruzaron el Jordán, hicieron 12 piedras, y esas piedras, ¿qué significan? Mire, le voy a contar, decían los padres. Pero Saúl no levanta un altar en nombre de Dios, se monta un trofeo. ¿Para quién es un trofeo? Para uno mismo. No le estaba haciendo trofeo a Dios. De por sí Dios no estaba pidiendo trofeo. Saúl tiene problemas. Y cuando Samuel al fin se encuentra con Saúl, Saúl viene con Agag y va y monta su monumento y esto y lo, después ya llega a Gilgal. Yo no creo que todavía anduviera con los animales. La gente ya se había llevado los animales.
Yo cuando era niño leía eso, yo creía que ahí estaban, ¿verdad? Toda la manada. No. Saúl ya estaba en su casa. O estaba en Gilgal esperando a Samuel. Y llega Samuel. Y cuando Saúl lo ve, versículo 13, lo saluda y dice: bendito seas tú de Jehová, he cumplido toda palabra de Dios. Y nosotros nos preguntamos, qué descarado. No había cumplido. Samuel le pregunta, Samuel no está viendo los animales. La gente se había llevado los animales a sus casas. Ellos dijeron, ay, pero ¿qué es esto, Saúl? Vamos a ir y pelear y arriesgar nuestras vidas y no hay nada, ningún beneficio para nosotros. Nos merecemos algo, una vaquita, un corderito por lo menos. Y el pueblo se llevó el ganado y llevó el botín. Pero Samuel dice, yo oigo las manadas que se trajo. Y ahí estaba Agag también. Vea lo que hace el pecado, hermanos. Vea que el pecado nunca se corrige solo, sino que se empeora. El pecado no confesado siempre se empeora. Saúl comienza perdonando a Agag. Saúl comienza permitiendo que el pueblo tome los animales. ¿Quién mandaba? Él dice, es que fue el pueblo que agarró. ¿Quién mandaba ahí? ¿Quién era el rey? Era él. Si él decía, mate todos, tiene que matar todos. Comienza a hacer pretextos. Comienza a desobedecer. Su corazón no es leal. Pero ya llega a Israel. ¿Y qué más? Voy a hacerme un monumento. Ya comienza el pecado, hermano. Comienza el pecado a empeorar la situación, a empeorar todo el corazón, a pudrir desde dentro. Me voy a hacer un monumento. Ya cuando ve el profeta venir, debe mentir. Pero vea cómo es el pecado, capaz de mencionar a Dios. Bendito sea Jehová. El pecado es capaz de mencionar a Dios y bendecir a Dios inclusive. Bendito sea Jehová tu Dios, he cumplido, miente. El pecado hipócritamente puede bendecir a Dios y mentir en la misma frase. En una misma oración, bendice a Dios y miente descaradamente. Bendito sea Jehová, he cumplido mi misión. Y cuando Samuel lo confronta, hace pretextos tontos. Fue el pueblo que lo perdonó, pero yo cumplí. Y leyendo unos versículos más que no terminamos, cuando Samuel le dice, ya son 3 veces graves, Saúl. Dios va a quitar el reino de ti. Vea su actitud en versículo 30, más adelante no lo leímos. Pero vea qué tristeza, hermanos. Saúl le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos. Mire, le acaba de quitar el reino. Su hijo no va a ser rey. Y lo único que pide es que lo honre delante de los hombres. Ve qué tristeza. Lo único que le importaba era la imagen delante de la gente. ¿Qué piensan los demás de mí? Nada más. Nosotros conocemos esta corriente que está muy arraigada en la iglesia. Aquí hablamos del liberalismo teológico. ¿Qué es el liberalismo teológico? Una corriente dentro de la iglesia, los que todavía se llaman iglesias falsamente, que quiere congraciarse con los hombres. ¿Qué es la historia del liberalismo teológico, hermanos? Aquellas iglesias, muchas históricas, que negaron la fe, negaron la palabra de Dios por congraciarse con el mundo. Usted sabe que las iglesias presbiterianas, liberales, en el siglo pasado, cuando en los Estados Unidos la moda de la sociedad era prohibición,
el famoso movimiento de prohibición de licor. Y todo el estado, los estados pasaron leyes contra el licor y nadie podía beber licor. La iglesia presbiteriana liberal apoyaba la prohibición, eran anti-licor, anti-guaro. La sociedad era prohibicionista y también la iglesia. Y pasó prohibición, ya se levantó, ahora la iglesia presbiteriana está en favor del guaro. Entró el feminismo en la sociedad. El mundo quería el feminismo, quería deshacerse del patriarcalismo de la Biblia y tener el feminismo, y la iglesia presbiteriana también dice, sí, ordenemos mujeres, aunque la Biblia diga que no, es mejor caerle bien al mundo. Más adelante en los años 60, 70, cuando legaliza en Estados Unidos el aborto, dice la iglesia presbiteriana, sí, también, hay que la salud reproductiva, el bienestar de la mujer, matemos bebés. Apoya el aborto. Y hoy cuando la sociedad está pidiendo matrimonio homosexual, la iglesia presbiteriana liberal dice, sí, ordenemos homosexuales, y ahí los tienen de pastores homosexuales y lesbianas. Saúl fue el primer, no fue el primer, pero fue un liberal. Su interés único era congraciarse, quedar bien ante el hombre. Qué tristeza cuando iglesias enteras siguen a Saúl, no a David y no a su hijo Jesucristo. Pero no solamente el liberalismo teológico, hermanos, lo conocemos en el neopentecostalismo contemporáneo también. El mundo es avaro, el mundo es codicioso, el mundo es lujurioso. Ofrezcamos lo mismo en nombre del Evangelio. Tú te lo mereces, tenga todo. En nombre del Evangelio, Dios te va a hacer feliz y bendecido, y no se preocupe por arrepentimiento, y no se preocupe por sacrificarse, no se preocupe por negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Todo eso arránqueselo de la Biblia. Queremos caerle bien al mundo. Hermanos, esto de lo que está haciendo Saúl es la esencia de la naturaleza pecaminosa nuestra. Saúl no está haciendo ni más ni menos que demostrar un corazón carnal, impío, no arrepentido. ¿Cuál es el problema de fondo? Versículos 10 y 11, Dios mismo lo dice. Versículos 10 y 11. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. El problema de Saúl es que había dejado a Dios, y esta es la raíz del problema, hermano. Abandonar a Dios, apartarse de Dios, alejarse de Dios. El problema de Saúl de fondo no era perdonar a Agag ni traer vacas gordas. Ese no era el problema de fondo. El problema es que su corazón no amaba a Dios. En su corazón no le importaba la gloria de Dios. Fíjese que lo que vamos a hablar, estoy adelantando un poquito el próximo domingo, pero en versículo 29, Samuel llama a Dios la gloria de Israel. Pero eso no le importaba a Saúl. Por algo, Samuel destaca ese nombre de Dios, la gloria de Israel. Dios había sido la gloria de Dios. Dios habría sido la gloria de Saúl. No le importó. La gloria de Dios no le importaba a Saúl. Lo único, aún ante la palabra de que Dios le estaba quitando el reino, dice, está bien, sí, yo pequé, pero hónreme ante la gente. Qué patético, hermano. Qué patético. Pero la Biblia dice que esto no solo fue problema de Saúl. Es su problema y mío también. Este es nuestro problema. La gloria de Dios no es la que motiva nuestro corazón, sino cómo estamos delante de la gente. Ustedes conocen bien el pasaje en Romanos 3:10. De hecho, estábamos leyendo esto en la escuela dominical ahorita. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda.
No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Saúl es nuestro rey. Eso es lo triste. Saúl es nuestro rey. Saúl, como rey teocrático, debía transformar a Israel en lo que no era. Debía tomar un Israel rebelde, terco, duro, y llevarlo a Dios. Pero en su lugar, Saúl siguió exactamente como el pueblo. Rebelde, no arrepentido. Y allá en Amalek, medio cumpliendo, pero complaciéndose a sí mismo. Has vuelto al botín. Te has fijado en lo tuyo. Complacerse a sí mismo. En lugar de la gloria de Israel. Nosotros no sabemos lo que Dios pide, hermanos. Por supuesto lo sabemos. ¿Acaso es complicado lo que Dios pide? Y lo que hacemos demuestra el fondo del corazón. Traerse la vaca no era el pecado imperdonable, pero era motivado por el corazón. En el hogar, usted no sabe lo que Dios pide, cómo tratar a su cónyuge. Sí sabe, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hace? Hijos, usted sabe lo que Dios manda, respetar y obedecer a sus padres, ¿verdad que sí? No es complicado ese mandamiento. ¿Y por qué no lo hacen? Nosotros todos sabemos lo que Dios pide de nuestra lengua, que edifiquemos y construyamos la reputación de nuestro prójimo, que no andar en chismes, ni mentiras, ni destruyendo. ¿Y por qué no cumplimos? Y si nosotros nos ha sido entregado un evangelio de vida, y Dios dice, vaya y comparte las buenas nuevas a toda criatura, y nosotros callamos, ¿por qué? Etcétera, etcétera, hermano. Israel, en el tiempo de Saúl, necesitaba un rey que lo levantara de su estado de egoísmo, codiciosos, avaros, mentirosos. No lo encontraron en Saúl, porque Saúl terminó siendo lo mismo. Entonces, hermanos, ¿dónde está la esperanza? Versículo 28 tiene la esperanza. En versículo 28, Samuel dice, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ahí está la esperanza, hermano. David iba a ser, no un rey perfecto, pero iba a ser el rey teocrático que necesitaba Israel. Pero más importante, hermano, el hijo de David, Jesucristo, iba a ser nuestro rey perfecto. Que nos tomara donde estábamos en nuestro pecado y rebeldía y corazón duro. Y nos tomara, hermanos, para perdonarnos, lavar nuestras ofensas en la cruz de Calvario, infundir en este corazón de piedra que tenemos un corazón de carne y transformarnos para que ya no seamos lo que antes éramos. Ahí está la esperanza. Hermanos, Jesucristo fue el rey que Israel no tenía en Saúl. En Saúl solo nos vemos reflejados todos nosotros. Y hoy ante este pasaje Dios nos da la oportunidad de vernos cuál somos, hermano. Especialmente cuando nuestro anhelo es más caer bien ante el mundo, ante las personas, complacernos a nosotros mismos, que buscar la gloria de Israel, que es Dios. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Gracia y Verdad. Si te edificó, no olvides compartirlo. Vienen más enseñanzas centradas en la palabra, así que mantente atento. Hasta pronto y que la gracia del Señor sea contigo.